cuando el pastor me llama y me dice que me toca predicar, cada vez que lo hace, enfrento varias, digamos, no digamos luchas, pero varias situaciones difíciles. La primera es decidir qué se va a hablar, decidir con qué quiere el Señor que llegue a este lugar. La segunda es el temor de no decir nada contra doctrina, porque es una responsabilidad muy grande estar aquí parados. La tercera es no ofender a las personas con las cosas que se dicen en este lugar. Ese también es una preocupación. Es algo bastante delicado, es una responsabilidad grande pararse en este lugar, porque nuestro Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. En este día vamos a hablar acerca de la gracia. Qué bueno que el pastor introdujo el tema de la gracia, porque vamos a hablar acerca de la gracia, ese concepto tan difuso y abstracto que yo misma no termino de entender, pero correspondió a mí. El Señor, fue la voluntad de Dios que habláramos hoy acerca de eso, de cómo actúa la gracia. Esto es algo que el Señor me enseñó el día miércoles. Ni siquiera sé cómo fui a dar en ese pasaje, porque eso no era lo que correspondía leer en el calendario, pero el Señor me enseñó algo y quiero compartirlo con ustedes. Vamos a estar buscando en nuestras Biblias la epístola a Tito, en el capítulo 2, a partir del versículo 11 al 14. Tito capítulo 2, a partir del versículo 11 al 14. Vamos a tratar en el nombre del Señor Jesucristo de exprimir este pasaje de tal manera que podamos extraer de él algunas enseñanzas para nuestra vida práctica, no solamente nuestra vida doctrinal, sino nuestra vida práctica en el día a día. Amén. Oremos primero. Oh santo y precioso Señor, tú que eres grande, poderoso, maravilloso, extraordinario, tú que creaste los astros y las estrellas única y exclusivamente para dar testimonio de tu nombre, de tu gloria, de lo grande que tú eres, Señor. Tú que te encuentras en el cielo, pero que te humillas a mirar también en el cielo y en la tierra, y escuchas las voces de estos tus hijos, Señor, que con torpeza a veces llegamos delante de tu presencia y decimos cosas de las que ni siquiera sabemos. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que en este día, Señor, tu Espíritu Santo hable a cada uno de nuestros corazones, de acuerdo con nuestra necesidad, de acuerdo con lo vulnerable que somos al pecado, Señor, de acuerdo, Dios mío, con aquello que venimos preguntándonos dentro de nosotros, que cada uno de nosotros pueda recibir respuesta, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Rey y Salvador, Jesucristo, nuestro amado Señor, el gran Dios y Salvador Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a estar leyendo en este pasaje que les dije. Déjenme abrir el chuletario. Yo a veces ni siquiera miro este chuletario, pero necesito tenerlo abierto ahí por si acaso requiero una ayuda. No se preocupe, no va a ser tan larga la prédica. Fíjese lo que dice acá. Versículo 11 hasta el 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fíjese una cosa muy particular, 40 años aproximadamente, quizá a lo mejor debo tener paseándome por estos pasajes, y nunca había visto esto que el Señor me mostró en esta semana, de la forma como obra su gracia en nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta mucho el concepto de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un concepto de verdad, de un regalo inmerecido. Lo primero que Dios nos ha dado sin merecerlo nosotros es la salvación, la justificación. Y lo segundo que también nos da sin merecerlo nosotros es la santificación.
Y lo tercero que nos ha de dar sin merecerlo nosotros es la glorificación, un futuro eterno con Él. Amén. Entonces fíjese, nosotros encontramos que este concepto de la gracia de Dios es así como abstracto, difuso, difícil de entender y difícil de explicar. Simple y llanamente es ese atributo, esa capacidad que tiene Dios para dar más de lo que nosotros merecemos. Más de lo que nosotros merecemos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando usted recibe misericordia y cuando recibimos misericordia de parte de Dios, Él nos perdona nuestros pecados y coloca nuestra cuenta en cero. Cuando alguien es misericordioso, eso es lo que hace. Si alguien le debe una cuenta, esa persona la coloca en cero. Ya no me debe nada. Asimismo dice el Señor cuando nosotros le pedimos perdón. Si confesamos nuestros pecados, dice Primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cada vez que nosotros le pedimos perdón, Él hace uso de misericordia para darnos ese perdón. Pero cuando nos da gracia, nos da más que ese perdón. Dice la epístola a los Romanos que no solamente nos perdonó, sino que nos imputó la justificación, la justicia de Cristo. O sea que nosotros ya no solamente somos personas que estamos en una cuenta en blanco. Imagínese usted que usted tiene una cuenta muy grande, una deuda muy grande con el banco. Y de repente del banco le llaman y le dicen, ya no debe nada. Ese es un motivo de alegría, brincamos y saltamos de la alegría. Pero imagínese usted que el banco que le llaman y le dicen, ya no debe nada, pero además de eso, alguien depositó en su cuenta $100 millones. Eso es gracia. Eso es gracia. Una cosa es cuando el Señor en su misericordia nos perdona nuestros pecados. Y otra cosa es cuando el Señor nos imputa a nosotros la justicia de su Hijo Jesucristo. Ahora somos declarados justos por aquel que llama las cosas que no son como si fuesen. Aquel que en un momento dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y que en un momento dijo que brotaran de la tierra las plantas, y brotaron las plantas. También en su momento dijo, mi hijo es justo, tú eres justo, yo soy justa, pero no con justicia propia, sino con justicia que nos depositó Dios en el banco del cielo. Esa es la razón por la que creemos también que la salvación no se pierde. Este es un tema muy discutido. ¿Por qué decimos que la salvación no se pierde? Y algunas personas dicen, o sea, quiere decir que nosotros podemos pecar y la salvación no se pierde. Ya vamos para allá. Pero ¿por qué la salvación no se pierde? Porque el Señor nos imputó a nosotros la justicia de su Hijo Jesucristo. Y esa justicia se agota en algún momento. Es inagotable. El día que nosotros perdiéramos la salvación, entonces significaría que el Señor Jesucristo ya no nos está cubriendo con su gracia, con su justicia. Eso es imposible. Entonces, nosotros tenemos una cuenta de deuda con el Señor, con el Padre, y el Padre la puso en blanco a través de la misericordia, pero luego a través de la gracia nos llenó esa cuenta para siempre. Ahora usted dirá, entonces quiere decir que puedo pecar. Ya va un momento, ya vamos a ver cómo actúa la gracia de Dios en nosotros para impedir que nosotros vivamos en la impiedad, para detener en nosotros esa concupiscencia que siempre queda dentro de nosotros y con la que tenemos que estar nosotros luchando día a día. ¿Cómo opera la gracia de Dios para ayudarnos con esto? No es un influjo mágico, ni es un influjo místico que llega a nosotros y nos dice, ya no pecas más. No, sí va a haber en nosotros pecado, sí va a haber en nosotros fallas, y sí vamos a continuar con esta lucha, más que todo precisamente para que estemos en contacto con nuestra vulnerabilidad. Me encanta ese canto que cantaron hace rato que dice, el desierto me pone en contacto con mi debilidad.
Y es cierto, el desierto nos pone en contacto con nuestra debilidad. Una vez vi un programa acerca de Israel. A mí me gusta mucho ver programas acerca de Israel, porque en una oportunidad le pedí al Señor, como la Biblia dice, que hemos de bendecir a Israel, y yo lo bendecía, pero de la boca para afuera. Y le pedí al Señor, Señor, yo quiero bendecir a Israel con amor, yo quiero amar a Israel, y que mis bendiciones hacia Israel provengan de un corazón que les ama. Bueno, el Señor me puso en contacto con ese tipo de informaciones respecto al pueblo de Israel, sobre todo que ese es el pueblo en el que fue depositada la palabra de Dios, que tanto le agradezco. Pero además de eso, también estoy pendiente de algunas situaciones que acontecen pues en el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, cuando nosotros creemos, ¿verdad? Hablaba acerca de la vulnerabilidad. Entonces, cuando el pueblo, una vez en uno de esos programas, a mí me tocó ver que ellos tienen un nombre para la palabra desierto, pero en este momento no lo recuerdo. Era un programa acerca del desierto. Y en ese documental decían que esa palabra hebrea que se utiliza para mencionar el desierto significa hablar. Hablar. Tabar. Significa hablar. Y entonces parece como una contradicción, parece un contraste, porque en el desierto todo está aparentemente silencioso. Entonces, ¿quién habla en el desierto? Habla el Señor. Habla el Señor. Por eso me encanta. Me encanta la canción esa que acaban de cantar, donde dice, ¿verdad?, que cuando estoy en el desierto entro en contacto con mi debilidad, con mi vulnerabilidad, allí en el desierto. Entonces, cuando nosotros somos vulnerables, es cuando la gracia de Dios nos empieza a hablar. Nos habla, y nos habla de diferentes formas. Nos guarda y nos cuida del pecado de diferentes formas. Ya vamos a ver cuáles son estas formas, porque magistralmente Pablo las dejó plasmadas en este cortísimo pasaje. Fíjese usted lo siguiente, dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. Lo primero que nos dice es que la gracia de Dios nos enseña. Nos enseña. Algunas personas consideran a la gracia de Dios como que fuera una especie, como les decía hace rato, una especie de cuenta donde pueden caer todos mis pecados que yo puedo cometer. Y bueno, el Señor siempre me perdona, y muchos de nosotros hemos pasado por etapas como esa. Es más, tengo entendido que ese movimiento que se denomina antinomismo, es antiley, eso surgió desde hace todos los siglos del mundo. Surgió, creo que hacia los años 1400, pero yo diría que ya existía en los tiempos de Pablo, porque Pablo le escribe a los romanos: entonces pecaremos para que la gracia abunde. En ninguna manera. Él ya sabía que algunas personas en su concupiscencia iban a interpretar la gracia de Dios como un permiso para pecar. Quiere decir que ya Cristo pagó todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Ay, papá, entonces vamos a comer y beber, que mañana moriremos. Vamos a pecar todo lo que queramos, porque ya esa cuenta bancaria está llena ahí. Pero Dios no es un Dios con el que se juega. No. Dios no es un Dios con el que se juega. Entonces, este pensamiento, este extremo que considera a la gracia como una especie de influjo místico para cubrir todos tus pecados que cometes en una forma o en otra, este pensamiento no es el correcto. Pero también hay otro extremo. El otro extremo es el legalismo. En ese extremo también me he visto en los dos extremos. El extremo del legalismo cree que tiene que estar constantemente vigilándose a sí mismo, y entra uno en un estado de neurosis, porque te está vigilando constantemente a sí mismo para no fallar, para no cometer esto aquí, para no meter la pata allá, y así tampoco se puede vivir, porque la gracia de Dios también nos cubre de eso. La gracia de Dios nos cubre de pretender que nosotros le vamos a hacer una relación transaccional a Dios, de que tú me das y yo te doy. Entonces, sucede también que hacemos lo siguiente: cometemos un pecado y creemos que lo vamos a tapar con una obra buena. ¿No le ha pasado eso? Yo también he vivido esa etapa.
Cometo un pecado, ya metí la pata aquí, bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer un ayuno de 3 días. Como que con eso vamos a pagar. Y no, eso también ofende al Señor, eso también ofende a la gracia de Dios, porque los pecados ya fueron cubiertos. Todo lo que tengo que hacer es, como dice Juan, confesar mi pecado y pedirle perdón a Él, pero con verdadero arrepentimiento, ¿verdad? No con ese arrepentimiento también un poquito ligero con el que nosotros decimos, bueno, Señor, perdóname. Eso no es así. El arrepentimiento es una experiencia con la que nosotros respondemos con dolor y con tristeza por aquello que hicimos, porque con lo que hicimos ofendimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no es una cosa ligera de que, bueno, Señor, perdóname, o a veces cuando oramos y decimos, perdóname todos los pecados que he cometido, o peor aún, perdóname si cometí algún pecado. Por Dios, tenga la seguridad que sí lo cometimos. Entonces, no digamos, perdóname si cometí algún pecado, tenga la seguridad, hasta con el pensamiento, hasta con las omisiones, todo puede ser una ocasión para pecar, porque como decía el pastor, no tenemos nada que nos pertenezca, no tenemos nada, ni hemos hecho nada que haya venido de nosotros, sino que todo viene de Dios. De manera que los dos extremos de interpretar la gracia son delicadamente peligrosos, tanto el antinomismo como el legalismo. Ni somos libres de cometer todos los pecados, y mucho menos calculadamente, ni somos libres ni somos presos de estar vigilándonos todo el tiempo. Quien se encarga de eso es precisamente el Señor a través de su gracia. Él es quien se encarga de ver, de vigilar, de evitar. Y ahorita vamos a ver en este pasaje cómo lo hace. Nos dice que la gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjese bien, este enseñar, y lo voy a buscar por aquí porque yo lo tenía por acá, este enseñar proviene del griego paideuo, que significa entrenar, disciplinar. No es solamente un enseñar como por lo menos que estoy aquí yo parada, honrando mi ministerio de maestra, enseñándoles algo. No, es un enseñar más bien como el de un entrenador, un enseñar más bien como el de un padre, que desde muy pequeño está pendiente de cada una de las debilidades y cositas que debe ir corrigiendo poco a poco en el hijo. Así es el enseñar de la gracia de Dios, un enseñar día a día, que va fortaleciendo determinados músculos espirituales para que nosotros podamos responder a Él y para que podamos crecer en la santidad. Entonces, fíjese usted ve que un entrenador ahorita que está tan de moda lo del fútbol. Usted ve que un entrenador de fútbol cuando va a empezar, cuando usted lleva a su niñito pequeñito al fútbol, él cuando va a empezar, él empieza con ciertos ejercicios que a veces uno se pregunta, ¿y para qué le están poniendo a hacer eso? Uno ve a un niñito de 4 o 5 años que va a la primera o segunda clase de fútbol y uno dice, ¿y qué hiciste? Y uno creyó que lo pusieron a meter el gol y no, resulta que lo sentaron en el piso y lo sentaron a estirar músculo. Y uno, ¿y eso para qué lo ponen a hacer? Yo creía que lo iban a meter ya de una vez en el arco, a meter goles, pero no. El entrenador va empezando, ¿verdad?, con el desarrollo de ciertos músculos y de ciertos reflejos que son necesarios para que la persona vaya desarrollándose posteriormente en cancha. Luego, cuando entra a la cancha, le irá enseñando algunas cosas necesarias. Asimismo, cuando tenemos un entrenador, por ejemplo, para aquello que llamaban olimpiadas matemáticas o para algo de eso, este tipo de entrenamiento también empezaba con un cierto músculo intelectual en el dominio de ciertas operaciones básicas, tales como factorización, despeje y todo lo demás. Una vez que la persona domina eso, entonces uno entra en otro tema. Bueno, ahora vamos a ver los límites, ya dominaste los límites, vamos a ver las derivadas, dominaste las derivadas, vamos a ver las integrales. Entonces no se empieza por arriba, se empieza por debajo. Ese es uno de los errores que cometemos nosotros los creyentes, que cuando una persona acaba de recibir al Señor, pretendemos que esa persona muestre en toda su conducta algunas cosas que nosotros mismos no hemos podido dominar todavía. ¿Por qué? Porque el entrenador, que es la gracia de Dios, todavía no le ha empezado a enseñar, poco a poco.
¿Cuáles son los medios que utiliza la gracia? En la Iglesia Reformada se habla de los medios de la gracia. Y cuando se nos habla de los medios de la gracia, inmediatamente pensamos en dos cosas: leer la Biblia y orar. Eso es lo único que pensamos. Un poquito más allá, leer la Biblia, orar y alabar al Señor. Pero los medios de la gracia van mucho más allá de eso. Y eso es lo que podemos nosotros ver aquí. Cuando nos dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjese usted que aquí hay un contraste, porque primero nos dice que renunciemos a la impiedad y luego nos recalca que vivamos con piedad. Fíjese usted, impiedad versus piedad. ¿Pero qué es el término piedad? Fíjese que yo lo tengo aquí. Viene del griego eusebia, que significa devoto, devoción, reverenciar, mostrar piedad hacia cualquiera a quien se le deba cualquier consideración engendrada por una relación. O sea, piedad es devoción, es reverencia. Y esa devoción, bueno, nosotros en nuestra cuadratura mental, yo por lo menos que soy ingeniero tengo la mente así cuadradita. Entonces nuestra cuadratura mental inmediatamente decimos, devoción significa orar la Biblia y orar y leer la Biblia, eso es devoción. Pero no, devoción va mucho más allá. Devoción es reverenciar, devoción es querer conocer el nombre de Dios, devoción es querer cada día profundizar más en sus atributos. Y a medida, mire, le digo algo, la vida no alcanza para asombrarse, para sorprenderse, para abismarse de los atributos de Dios. Los atributos que podemos observar cuando miramos la naturaleza, hasta la belleza de una flor con su fragilidad, nos habla a nosotros de los atributos de Dios, porque Dios ha colocado todas las cosas en su creación para mostrar a través de ellas su gloria. Usted ve una flor y una flor tiene una suavidad espectacular, a veces tiene un color envidiable que ninguno de nosotros se lo puede poner en la ropa, y tiene a veces un olor espectacular que no hay perfume que llegue, y sin embargo esa flor al otro día ya no es. Mire usted la sabiduría, cómo Dios nos muestra su gloria. Una simple flor, Él le coloca maravillas y al otro día ya no es. Esas son cosas que a nosotros nos deberían sorprender, que a nosotros nos deberían abismar, que a nosotros nos deberían conmover acerca de su belleza, de su grandeza, de su poder. Eso es devoción. No le estoy diciendo con esto, ay, ahora la hermana Leti dijo que no debíamos orar. No, también se debe orar, también se debe llegar delante de la presencia del Señor con nuestras necesidades, con nuestras inquietudes, incluso con nuestras preguntas. Yo le he dicho muchas veces desde acá, el momento secreto, devocional con el Señor es algo muy importante para la vida espiritual, para que uno vaya cada día más conociendo al Señor. Pero este no debe ser un momento me encanta porque aquí dice que vivamos sobria, justa y piadosamente, no sombríamente. Entonces, el momento de secreto con el Señor debe ser un momento no sombrío, sino un momento sobrio. Un momento hermoso, un momento de compartir con Él. En estos días compartíamos en la célula, en la casa, acerca de eso. Porque, o sea, no se trata de que yo tenga que llegar delante del Señor una hora o media hora y voy mirando el reloj, me faltan 59 minutos, me faltan 58 minutos. ¿Sabe una cosa? Cuando yo era católica, mi mamá rezaba el rosario todos los días. Y a mí me tocaba rezar el rosario con ella, yo era adolescente. Y entonces cada vez que rezábamos, yo estaba contando, ¿verdad? Ella estaba rezando su cosa, yo no sé si ella estaba contando, pero yo sí estaba contando, faltan 47, faltan 48, faltan 46, faltan 45, faltan 5, faltan 4. Eso era lo que yo hacía. Entonces eso es religiosidad, ¿verdad? Ahora bien, si usted se reúne con el Señor en el secreto, a lo mejor usted, le decía yo a las personas en la célula, a lo mejor usted no va a hacer ni siquiera una oración, ni una. A lo mejor no va a hacer ni una oración de esas oraciones acartonadas que hacemos en los cultos y que hacemos cuando están los hermanos y pensamos y estamos orando y estamos pensando que no me vaya a equivocar yo, que no vaya a decir lo que no es.
Entonces, o como que me estoy alargando mucho en la oración, o cosas como esa. No, a veces no hacemos ni siquiera una oración de esas acartonadas, sino que nos reunimos con el Señor y empezamos a pensar en su grandeza, en su poder. Cuando traemos a nuestra mente al Señor Jesucristo colgando de la cruz, solo, avergonzado, dolido, traicionado, todas esas cosas, ahí tenemos suficiente material para pasar un rato delante del Señor y a lo mejor, no le estoy diciendo que no ore, a lo mejor ni siquiera elevamos una petición para nosotros, porque pasamos ese rato en su presencia recordando lo que Él hizo por nosotros. Entonces, por eso le digo, sí, devoción es orar y sí, devoción es reunirse con el Señor, pero no reunirse acartonadamente. A lo mejor llegamos delante del Señor en medio de un desierto y lloramos y lloramos y lloramos y lloramos y lloramos y podemos pasar media hora llorando. No le hacemos ninguna petición, no, ay no, ya va, tengo que parar de llorar este dolor que tengo porque aquí tengo una oración, una lista. Tengo que orar por la iglesia, orar por mi hijo, orar por no sé quién. Eso es bueno, pero habrá momentos en que eso no sea lo que suceda. Sin embargo, ahí también hay devoción. Otra forma de devoción, como ya lo sabemos, es la lectura de su palabra. Nosotros no debemos dejar de leer la palabra. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos va a enseñar la gracia de Dios a respetar la palabra si no conocemos la palabra? Mire, Dios podría, porque Él todo lo puede. Él podría insuflarnos en un solo momento todo el conocimiento de su palabra, pero no quiso hacerlo. Y si no quiso hacerlo es porque quiere que seamos nosotros quienes escudriñemos su palabra. Que seamos nosotros quienes escudriñemos ese diario que Él dejó. Porque la palabra de Dios es el diario de Dios. Cuando usted está interesado en una persona de esas que están de moda, por ejemplo, ahorita está de moda Messi, o cualquiera de esos futbolistas, Mbappé, no sé, esa gente. Y de repente alguien le dice, van a publicar el diario de Messi, a que se lo lee. Ay, yo me lo leo, porque quiero saber cómo se siente Messi, cómo fue su entrenamiento, cómo se sintió cuando era niño, si le hacían bullying en la escuela, y quiero saber cómo se sentía cuando era adolescente, y cómo hace para poder cristalizar esos goles, y quiero saber cómo se siente, cómo es su regocijo cuando él mete un gol de eso, y si, etcétera, etcétera, y cómo se siente cuando llegan otros jugadores y lo critican, cómo se siente cuando esto y cuando el otro. Bueno, pues el Señor nos dejó un diario. A nosotros nos corresponde leerlo, a nosotros nos corresponde escudriñarlo. Una vez más le repito, Dios podría habernos inyectado de un solo toque, así como de un solo toque nos dio la justicia de Cristo, de un solo toque pudo inyectarnos todo el conocimiento de la Biblia, pero no quiso hacerlo. Y si no quiso hacerlo, entonces a nosotros nos corresponde hacer lo que Él mandó, escudriñar su palabra. Pero hay otros medios de la gracia, esos no son los únicos medios de la gracia. Hay otros medios de la gracia y eso es lo que nosotros encontramos aquí. Fíjese bien, el estudio de la Escritura es uno, el otro es el redarguir del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces estamos nosotros haciendo algo y a mitad de camino el Espíritu Santo nos dice, estás haciendo mal? Todo el tiempo. Todo el tiempo sucede que estamos haciendo algo, simulando algo, diciendo algo que no es totalmente la verdad, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo nos dice, estás haciendo mal. En ese preciso momento en que esa vocecita suave y delicada nos dice, estás haciendo mal, o nos indica, lo que estoy haciendo está mal, en ese preciso momento tomamos la decisión de si le vamos a obedecer o si vamos a pasar a la soberbia. Porque la soberbia es resistencia a la voluntad de Dios. Vamos a verlo en el Salmo 19 un momentico para que usted vea. Como hay un contraste interesantísimo donde nosotros podemos aprender, por eso es que leemos la Biblia, para poder aprender en ella esos misterios y esas cosas de Dios. Mire lo que dice el Salmo 19.
al final del Salmo, este Salmo, después que nos da un recorrido por toda la forma como Dios nos ha revelado su gracia a través de la creación y a través de su palabra, entonces al final el escritor llega a una conclusión y es la siguiente, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Este tipo de errores del que está hablando el salmista son nuestros pecados involuntarios. Esos pecados cuando estamos haciendo algo malo y casi no nos estamos dando cuenta. Es así como un niño cuando es muy travieso, muy correlón, que todos hemos tenido experiencia con ese tipo de niños, ese tipo de hijos curiosos, que corre, que brinca, que salta, que se sube, donde quiera que llegue está correlón, pero él no se está dando cuenta que está haciendo mal, que se está portando mal, como le decimos nosotros. Él no se está dando cuenta, así somos nosotros. Brincamos, corremos, curioseamos en la televisión, en diferentes partes, y tal y la cuestión, y no sabemos hasta dónde podemos llegar. Entonces el salmista dice, líbrame de los errores que me son ocultos. Son pecados, pero son ocultos a nosotros hasta que llega el momento en que el Espíritu Santo nos avisa. Esa vocecita suave y delicada por dentro nos dice, vas mal. Ese es el primer aviso, vas mal. Pero ahí no se detiene. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Usted se fija que aquí hay un contraste. Está contrastando los errores involuntarios, desconocidos, con la soberbia. O sea, la soberbia entonces son errores voluntarios, pecados voluntarios, resistencia a la voluntad de Dios. Cuando ya el Espíritu Santo nos ha redarguido, nos ha avisado y nos ha dicho, estás haciendo mal, y nosotros continuamos por esa vía. Ay, pero es que me gusta mucho esta novela. No importa que salgan algunas escenas subidas de tono, algunos desnudos, pero es que me gusta tanto. Ya ahí entramos en la soberbia. ¿Cómo respondemos nosotros? Entonces, fíjese que estamos viendo dos maneras en que el Señor, la gracia de Dios nos está enseñando, como un entrenador, día a día, porque eso hoy nos dijo una cosa, mañana nos dijo otra. Si le hacemos caso y le pedimos perdón, nos perdona. Si no le hacemos caso, nos va a seguir avisando. Pero cada vez con más fuerza, porque esta palabra que significa enseñar, entrenar, también significa disciplinar, también es utilizada para disciplinar. Si no respondemos a los primeros avisos en determinadas situaciones en las que nos estamos metiendo, a veces un negocio indebido, a veces algo que nosotros sabemos que no es legal, a veces cualquier cantidad de cosas, y nosotros vamos, no, pero es que todo el mundo lo hace, pero es que no sé qué y tal y la cuestión, y Él nos va avisando poquito a poco. Sí, todo el mundo lo hace, pero yo no quiero que tú lo hagas. Y uno sigue adelante y uno sigue metiéndose en ese problema, en esa situación, hasta que llega el momento que nos llega la disciplina de Dios, lo que llamamos la prueba. Ahí viene la disciplina de Dios. De manera que la gracia de Dios no nos va a dejar. No nos va a dejar tranquilos, nos va a avisar con la voz suave y apacible y nos va a seguir reiteradamente avisando, como hacemos nosotros con ese niño travieso, y le vamos avisando y le vamos avisando y le vamos avisando hasta que llega el momento en que nos vemos obligados a sentarlo, a castigarlo, a tomarlo por el brazo y colocarlo en donde nosotros le hemos dicho que se coloque. Entonces, así funciona la gracia de Dios, como un entrenador. Va desarrollando, va corrigiendo, y esta es una relación de día a día. Usted puede tener 20, 30, 40 años en el Señor y lo peor es que cada vez descubrimos más áreas de nuestra vida que tienen que ser tratadas. Es mejor que no lo descubriéramos, pero ahí está. Y entonces uno sigue tratando con la gracia de Dios, con la gracia de Dios. Ahora vas a pasar a esto. ¿Sabías que eres un orgulloso? Ajá, ¿en de cuándo? Si yo ya tengo 30 años sirviéndote. Sí, lo eres. ¿Sabías que eres un pretencioso? Ajá, ¿y desde cuándo? Sí, lo eres. ¿Sabías que eres un simulador, manipulador? Ay, ¿yo desde cuándo? Sí, lo eres. El Espíritu Santo cada día va tratando con nosotros. Por eso es que algunas personas, cuando dicen que el Señor nos prueba para ver cómo vamos a reaccionar, no, el Señor no nos prueba para ver cómo vamos a reaccionar. Él ya sabe cómo vamos a reaccionar.
Él nos conoce, Él es omnisciente. El Señor nos prueba para que nosotros mismos veamos de qué somos capaces. Que nosotros mismos veamos si tenemos lo suficiente valor con su ayuda o si de verdad somos capaces de llegar a situaciones a las que nosotros nunca hubiéramos creído que podíamos llegar. Fíjese, una tercera forma que tiene la gracia de Dios para cuidarnos es a través de actos providenciales que muchas veces nos humillan y nos ponen en contacto con nuestra vulnerabilidad. A veces pues a través de una enfermedad entramos en contacto con nuestra vulnerabilidad. A veces nos creemos los superhombres. Yo esta mañana me desperté, me estaba acordando porque decía Andreina en su ministración de que uno debe darle gracias al Señor desde el momento que se levanta. Y bueno, y esta mañana yo me desperté, me levanté rápido y sentí que no tenía ningún dolor en el cuerpo. Este es un cuerpo de 60 años y no tener ningún dolor de espalda, de muela, de cabeza, de estómago en un día específico es un motivo para darle acción de gracias a Dios. Y lo primero que hice fue darle, ¿verdad?, acción de gracias a Dios. Pero eso no significa que en determinados momentos me siento como una supermujer. Oye, ya a mí no me pega ni coquito. Y entonces de repente el Señor, ya vas a ver. Y entonces me veo metida por ahí en un quirófano como me vi el año pasado y dije, ve, aquí estoy en contacto con mi vulnerabilidad. Y la palabra de Dios me dice en Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Muchas veces nosotros caemos de la altura donde estamos, pero ahí es donde nosotros podemos estar en condiciones de percibir, percatarnos de nuestra debilidad, de nuestra vulnerabilidad. Entonces, en aquel momento, cuando te hacen una biopsia, en esos 15 días, mientras esperas el resultado, estás en contacto con tu vulnerabilidad. Ahí es donde nosotros decimos, soy vulnerable. Pero a veces es necesario que pasemos para que entendamos de quién dependemos. Ese es otro de los medios que tiene la gracia de Dios para irnos entrenando, para irnos enseñando. Fíjese que dice, el Salmo 32, 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Quién dice esto? Esto se lo dice Dios a su pueblo. Te haré entender y te enseñaré. Cada vez seremos entrenados más y más y más. Como les digo, a veces será por situaciones de dolor, a veces será por un silbo apacible y delicado del Espíritu Santo que nos va a decir que estamos cerca del pecado. Pero de cualquier manera, Él siempre estará entrenándonos, enseñándonos y dándonos a nosotros ese crecimiento que no es un crecer de altura, es un crecer de bajar. Es difícil entender estas cosas, es difícil recordar estas cosas, son demasiado abstractas. O sea que el creyente cuando crece lo que hace es menguar. Oye, no lo entiendo, pero eso es así. Y la única forma de aprenderlo es a través de la gracia de Dios, a través de la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Mire, Isaías 48, 18 tiene un lamento que a mí me conmueve cada vez que lo leo. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. El Señor hace este lamento al pueblo. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, así como esa madre que le dice a su hijo, ay hijo, si me hubieras atendido cuando estabas chiquito y te dije que estudiara. O ese muchacho que quiere entrar en la carrera de medicina y no tiene el promedio para entrar y la mamá le dice, hijo, tantas veces que te dije que estudiara. O ese joven que quiere entrar en una academia militar y no tiene el promedio y entonces la mamá le dice, hijo, tanto que te dije que sacaras buenas notas. Así le dice el Señor a su pueblo, a nosotros, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. ¿Se da cuenta? Entonces, nuestra reacción ante la gracia de Dios es la que determina si nosotros vamos a retroceder ante el pecado o si vamos a continuar en una forma soberbia. ¿Se da cuenta? Bueno, vamos a ver aquí qué más nos dice.
enseñándonos, ¿verdad? Pero en el versículo 13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay una cosa que es bastante preocupante. En el púlpito actual de toda la iglesia, yo me la paso revisando prédicas en YouTube, en diferentes lugares, para ver qué se puede aprender, qué cosa me habla el Señor para mi propia vida, no para criticarles ni nada, sino porque siempre estoy tratando de ver, Señor, ¿qué me vas a hablar? ¿Qué me vas a decir? Dirígeme, ayúdame con esta decisión que tengo que tomar, etcétera, etcétera. Miren, en el púlpito actual, qué poco se está hablando de la esperanza bienaventurada con el Señor Jesucristo. La frecuencia, es más, debería hacerse un estudio, quizá me animo y lo hago. La frecuencia con la que se enseña acerca de nuestro destino eterno con el Señor es muy baja. La mayoría de los púlpitos se encuentra actualmente tratando de luchar con el área terapéutica, tratando de darnos las armas necesarias para que podamos sobrevivir a las angustias y dolores que hay en la actualidad. Muchos de los púlpitos norteamericanos incluso se están dedicando a eso. Tú sí lo vas a lograr, sí lo vas a hacer, sí tú tienes poder, eso tienes la fuerza, Dios te va a ayudar, Dios va a pagar esa deuda tuya, Dios te va a ayudar con esto y te va a ayudar con el otro. Pero no se le ocurre a muchos ministros hacer series, hacer un estudio completo acerca de la esperanza bienaventurada que tenemos nosotros con el Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo se habla poco. Y sabe que ese es uno de los medios que tiene la gracia de Dios para enseñarnos, para ayudarnos a resistir las tentaciones. Cuando nosotros pensamos el destino eterno que tenemos, las cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para nosotros en los cielos, las cosas maravillosas que vamos a vivir cuando le veamos venir en las nubes y seamos levantados nosotros y nos reunamos con Él. Eso es algo que a nosotros nos debería inspirar para poder resistir la tentación y para poder resistir las ganas que tenemos de pecar. Para poder resistir esa curiosidad que tenemos. Porque ¿sabe cómo vivimos nosotros los evangélicos? Vivimos pensando acercarnos lo más que podamos al precipicio del pecado sin caer en el pecado. ¿Cuánto es lo máximo que yo me puedo acercar al pecado sin caer en él? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo divagar, inventar sin caer en la mentira? ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo comentar acerca de mi hermano sin caer en la murmuración? Entonces cubrimos, por ejemplo, esa murmuración y te cuento para que ore. Ay, hermana, estoy muy preocupado. Sí, ¿por qué estás preocupado? Estoy preocupado por el hermano fulanito. Es más, vamos a orar por él. Y entonces empezamos a orar y empezamos a murmurar a veces hasta con el Señor. Y el otro que está al lado se está enterando de todo. Y entonces tú sabes, Señor, que el hermano fulanito está a punto de caer en esa fornicación y yo quiero que tú lo detengas. Y de una manera como morbosa estamos contándole al que está al lado lo que está haciendo el hermano fulanito. ¿Será que pequé o no pequé? No, me acerqué a la orillita de la murmuración, pero no murmuré. Y así vivimos, en todas las áreas de nuestra vida vivimos así. En las áreas de las redes, mire, a veces nos llegan unas cosas tan feas. En esta semana circuló una cosa nauseabunda, que yo cuando abrí el Instagram, eso me apareció y yo lo primero que hice fue dejar de seguir esa cuenta. Dinaí me dijo, debiste reportarla. Apareció una foto de una noticia nauseabunda de pederastia que circuló, que todos la deben conocer por allí. No sé, fue aquí en Venezuela, una situación con un niño. Y entonces eso, ahí apareció una foto, porque eso le tomaron un video y eso como que circuló por las redes. Y la foto la publicó una página de noticias. Y yo lo único que atiné fue a dejar de seguir esa página. Pero nuestro morbo dice, yo pecaré si veo el video, pero si veo el video puedo orar mejor por el niño para ver cómo se recupera. ¿Hasta dónde podré llegar sin pecar? Así somos nosotros. Las redes nos bombardean, nos colocan cosas por YouTube. Generalmente, supuestamente, el algoritmo nos coloca las cosas que son de nuestro interés, pero de vez en cuando se cuela una cosa rara. Y nos corresponde a nosotros saber si le vamos a dar o no le vamos a dar.
¿Hasta dónde podré llegar sin pecar? Pero cuando nosotros, la gracia nos enseña, nos va enseñando que nos inspiremos en las cosas maravillosas que vamos a tener cuando el Señor Jesucristo venga, eso nos ayuda a resistir. Eso nos ayuda a resistir. Yo no le estoy diciendo, como le dije hace rato, nos dice que vivamos sobria, ¿verdad? Justa y piadosamente, no sombríamente. Preste atención, no es sombríamente. Sobria es algo moderado, algo que no se va para ninguno de los extremos, ni el extremo del legalismo, ni el extremo de ese antinomismo, sino simple y llanamente tratando de llegar al término medio. Sobriamente. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para podernos llenar de armas contra esta concupiscencia que nos arrastra todo el tiempo a tratar de pecar? Para podernos reforzar, como dice la misma palabra, que la gracia de Dios nos enseña a través de esos medios. Uno de los medios nos dice aquí, ¿verdad? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Podemos nosotros investigar acerca de lo que ha de ser nuestro futuro cuando partamos de la tierra. ¿Dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas cosas, hay muchos estudios y prédicas acerca de eso. Usted lo puede explorar. Pero yo pienso que no se habla suficiente entre nosotros. Dígame usted, y se lo digo yo soy la primera que no levantó la mano. Dígame usted, ¿cuántas veces una conversación en este año ha girado acerca de lo que viene del Señor Jesucristo, de lo que vamos a vivir cuando Él esté con nosotros y cuando nosotros estemos allá con Él? ¿Cómo irá a ser eso? ¿Cómo será la nueva Jerusalén? ¿Cómo será eso que describe la Biblia? ¿Qué cosas tan misteriosas? ¿Qué cosas tan tremendas? Quiero explorarla y quiero ver cuál va a ser el orden cronológico de esas cosas. Hay teólogos que han escrito y hay conferencias acerca de esas cosas, pero no nos llaman la atención. No nos llama la atención. Parece como que no lo deseamos lo suficiente. Es más, tenemos pánico a morir. Tenemos pánico a partir. Eso no era lo que Pablo decía. Él decía que estaba puesto en estrecho si partir y estar con Cristo o quedarse aquí en la tierra donde era necesario. Uno de los medios que tiene el Señor para enamorarnos y del cual nosotros no hemos apelado suficiente es la esperanza bienaventurada, las cosas que Él reveló. Porque sí, es verdad, dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al pensamiento del hombre son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Mire lo maravilloso que es eso. Pero hay ciertos libros, el Apocalipsis y otros, donde hay unas descripciones espectaculares acerca de lo que vamos a vivir. Y si nosotros nos involucráramos más en ese tipo de conocimiento, mire, cada vez más y más estaríamos enamorados del Señor. Yo recuerdo cuando llegué a esta iglesia, hablando precisamente de una entrevista que están haciendo las muchachas, una de las cosas que esta iglesia, que ha cambiado en su vida desde que llegó a esta iglesia. Cuando llegué a esta iglesia, el pastor recomendaba la lectura de un libro que se llamaba Eventos del Porvenir, de un autor, Dwight Pentecost, creo que era. Yo inmediatamente me puse en ese libro, busqué la forma y lo leí. Y aquello fue tan extraordinario para mi vida. Aprendí cosas tan hermosas del destino eterno que tenemos con el Señor Jesucristo, que eso me sirvió incluso de consuelo en el año 2015 cuando Dinaí se enfermó de aquella enfermedad tan terrible que muchos aquí la recordarán. Eso me sirvió de consuelo y me ayudó demasiado, me fortaleció. Entonces, esto de conocer, meditar y leer acerca de las cosas, de lo que hemos de tener y de vivir cuando el Señor Jesucristo nos lleve, esto es algo que nosotros podemos apelar en la gracia de Dios para poder resistir esas ganas, esas ansias que tenemos de pecar. Recuerde que le digo, todos los extremos son negativos. No es cuestión tampoco de que usted se vuelva un obsesivo de eso. Ya viene el Señor Jesucristo, ya vino, sonó un trueno, ese es. No es eso, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que desempeñar funciones y cosas aquí. Es que es estar enterado, es preguntar, es averiguar, es investigar para tener cierta idea y podernos inspirar
en lo que ha de venir. Por eso es que hay un pasaje que dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mire, esa carrera, ese negocio, esa casa, ese carro, ese viaje, todos esos sueños que nosotros tenemos son cosas terrenales. No le estoy diciendo que no luche por eso, siga luchando por eso, pero siempre inspirado en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. Son eternas. Cuando nosotros, la gracia de Dios, como dice aquí, nos enfoca en esa esperanza bienaventurada, nosotros vivimos con un gozo tan especial que eso nos ayuda a resistir las ganas de caer. Eso nos ayuda a resistir. Entonces no tenemos que vivir nosotros mirando hacia las cosas que están en el mundo, deseando estar allá. No, si yo tengo un destino mucho más excelente. Si yo tengo un futuro mucho más excelente. Es más, incluso, mire, esto le va a ayudar, pensar en estas cosas, le va a ayudar incluso a que, como decía hace rato el pastor, que nosotros podamos ser dadivosos para con la gente necesitada o con las personas de la iglesia. El que al pobre da, a Jehová presta. Cuando uno se encuentra y dice, o sea, quiere decir que todo lo que yo doy aquí y todo lo que yo aporto en la iglesia y todo lo que yo aporto, eso es algo que se está guardando en un tesoro allá. Ahí tiene una cuenta de ahorro, pero para eso usted tiene que tener presente que va a tener un destino eterno, un destino eterno. Hay otra cosa que nos ayuda, lo que se llama, bueno, algunas personas no creen en esto, ¿verdad? La doctrina de la inminencia de la venida de Cristo. No sabemos cuándo ha de venir. No sabemos, y qué maravilloso que no lo sepamos, porque si lo supiéramos, estoy segura, yo sería la primera que saldría corriendo a pecar en todo lo que fuera, y entonces cuando ya faltaran 5 minutos para la venida, entonces me vengo y me arrepiento. Pero resulta que el Señor, conociendo eso, no nos dijo cuándo había de venir. Entonces estamos todo el tiempo expectantes, no sabemos cuándo haya de ser y nos da dolor y nos da tristeza y queremos de verdad que nuestros familiares se arrepientan porque queremos que cuando el Señor Jesucristo venga y cuando nosotros le veamos y nos gocemos, por aquí por este lado veamos a nuestro hijo y por este otro lado veamos a nuestro tío o a ese primo o a ese hermano y a todos esos que nosotros hemos estado orando por ellos, que nosotros los podamos ver levantándose con el Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros le pedimos, pero queremos que venga. Que venga. En el momento que Él quiera, que venga. Su palabra incluso nos dice que debemos amar su venida. Ay, no, Señor, no vaya a venir todavía, que estoy a punto de comprarme ese carrito. Mira que he ahorrado tanto. Y por fin, mira, estoy a $100 del carro. No vaya a venir todavía, déjame disfrutar el carro. ¿Pero qué es eso? Estamos amando la venida. Estamos deseando la venida. Tenemos la más mínima noción de que allá no vamos a necesitar ese carro. Ni siquiera vamos a necesitar un cohete. El Señor se va a encargar de todo. No vaya a venir todavía, Señor, mira que estoy por casarme. Pero usted se da cuenta. Sí, muchos pasamos por eso. Yo también pasé por eso. Entonces cada vez que uno tiene un plan que le resulta bueno, impactante o que genera alguna expectativa especial, Señor, no, todavía no. Y así vivimos todo. Yo me pregunto cómo se sentirá el Señor. ¿Cómo se sentirá? Como que nosotros tuviéramos ese familiar que está en el exterior y dice, los voy a ir a visitar, y entonces nosotros le digamos, no vayas a venir todavía, no vayas a venir todavía que tengo un plan. ¿Cómo que tengo un plan? Tengo ganas de verte, quiero verte, no importa, mis planes se modificarán, yo veré cómo resuelvo, pero vente de una vez. La esperanza bienaventurada de la venida del Señor. Ese es otro medio de la gracia. Recuerde que hemos venido estudiando algunos medios.
Estamos hablando de que este entrenador nos va desarrollando cada uno de los músculos espirituales a través de sus medios. Lectura de la Biblia. ¿Por qué lectura de la Biblia? Porque de ahí de la Biblia es de donde van a salir los versículos que nosotros sabemos que no tenemos que dónde está el pecado. La única forma para entender dónde está el pecado es a través de los contenidos de la Biblia. Lectura de la Biblia, búsqueda del rostro de Dios, esperar en la inminencia de su venida. Todas esas cosas son medios que tiene la gracia de Dios para irnos entrenando, para irnos enamorando, para irnos trayendo a su presencia. Y el otro medio que vamos a estudiar en esta mañana está en el versículo 14. Oiga lo que dice. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Otro medio de la gracia es precisamente pensar en lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Usted dirá, ya yo me sé eso. No nos lo sabemos. Nunca lo terminaremos de saber. Nunca terminaremos de tener una noción completa de lo que vivió el Señor Jesucristo cuando colgaba de esa cruz. Nunca lo podremos saber, pero sí podemos tenerlo siempre presente. Cuando nosotros estamos a punto de pecar o a punto de entrar en el terreno de la soberbia, de resistirnos a la voluntad de Dios, podemos recordar lo que esto le costó a Jesucristo. Recuerde lo siguiente, no va a perder su salvación con ese pecado, pero Jesucristo sí pagó por ese pecado. Le salió caro. Y cuando usted recuerda esto que estoy haciendo, le salió tan caro a mi Cristo, porque no fue solamente el dolor físico, ¿oyó? No es el dolor físico, que ya fue suficiente, todo lo que representan las películas, los latigazos que le dieron, cómo lo escupieron, cómo lo maltrataron, cómo se burlaron de él, pero también había un dolor emocional y un dolor espiritual, que creo que era, a mi parecer, Paul Washer lo dice también, era más fuerte que el mismo dolor físico que él estaba viviendo. El dolor espiritual, primeramente se vio traicionado. Esta mañana en la clase de escuela dominical decíamos, el primero enseñó a multitudes. Aproximadamente 20,000 personas fueron alimentadas cuando el milagro de los panes y los peces. Había mucha gente escuchándolo, pero luego esto se fue reduciendo a sus discípulos. Ya para la Santa Cena quedaban sus discípulos. Deben haber quedado unos 120 aproximadamente que estaban más o menos leales, porque esos eran los que estaban después en el aposento alto. Y estando con esos discípulos, todavía cuando llega su momento, él se ve traicionado, traicionado por uno de ellos, negado por otro y se ve abandonado por los demás. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todo eso va golpeando el área emocional. Imagínese usted que está aquí, que cuenta con una familia o que cuenta con una iglesia que le ama y de repente se empiece a ver solo, abandonado, traicionado, burlado, vapuleado, le va a doler. Y todo eso dolía. Pero a mi parecer lo que más le dolía al Señor Jesucristo fue cargar con el pecado de todos nosotros. A mí me gusta hacer un ejercicio mental respecto a esto. Piensa en este momento en aquello que a usted le genera más repulsión. A algunas personas le genera repulsión las cucarachas, a algunas personas los ratones, a otras personas los gusanos. Piense las moscas, piense en ese insecto o en esa situación que le genera mayor repulsión. E imagínese que usted tenga que pasar aproximadamente 6 horas cubierto con ese animal. Cubierto de ratones, de gusanos, de cucarachas, de cosas asquerosas. Imagínese usted cubierto con eso. Pues el Señor Jesucristo estaba cubierto con lo más asqueroso que hay en el mundo, nuestro pecado. ¿Le dolía? Le dolía. Tiene que haberle dolido. Tiene que haberle resultado duro. Las 3 horas de tiniebla no eran nada comparable con lo que ese hombre vivía dentro de sí, hasta que llegó y dijo aquellas palabras:
Elí, Elí, lama sabactani. Imagínese usted el nivel al que llegó ese dolor. Cuando nosotros vamos a pecar, la gracia de Dios nos recuerda lo que esto le costó a Jesucristo. Y eso nos detiene. Nos detiene. Porque cada una de esas cosas que hacemos, como le digo, yo soy del pensamiento, lo creo así, en ese sentido soy calvinista, la salvación no la va a perder. El Señor Jesús le va a permitir que usted pida perdón y Él le va a perdonar. Él le va a dar la posibilidad de arrepentirse. Pero el pecado que estamos cometiendo le costó mucho a Jesucristo. Hace muchos años, una persona que yo conozco, una señora, ella tenía sus hijos, ¿verdad? Y era una madre ejemplar, muy ejemplar. Sus hijos mayores siempre les salieron buenos estudiantes y ella estaba muy contenta con las buenas calificaciones que estos niños le traían a la casa. Fueron creciendo, siguieron trayendo buenas calificaciones, pero de ahí viene el hijo menor, cuando entra en primer año, no le trajo tan buenas calificaciones. Y bueno, le quedaron unas 3 o 4 materias. Ella lo sobrellevó con paciencia, los empezó a ayudar y esto que el otro, y él fue a reparación y pasó sus materias y llegó a segundo año. En segundo año lo mismo, varias materias aplazadas y ella volvía a repetir el mismo ciclo, así como hace el Señor con nosotros. Tercer año, la misma situación. Cuarto año, la misma situación. Ya cuando este muchacho llega a quinto año, él sabía que le iban a quedar las materias y que iba a ir a reparación. Pero de repente llega el director del liceo y les dice: todo aquel estudiante a quien le quede una sola asignatura aplazada no va a poder asistir al acto de graduación. Ese muchacho se fajó tan duro que recuperó todas las asignaturas que tenía atrasadas. ¿Sabe por qué? Porque él sabía lo que eso le iba a costar a su mamá. Que su mamá no se diera el gusto de verlo a él en el momento de la graduación fue suficiente aliciente para que él dijera: este año sí paso todas mis materias, lo que no había hecho nunca. Pero mi mamá, de que se sienta en esta graduación, se sienta en esta graduación. Ese costo no se lo voy yo a significar. Así nosotros, cuando estamos por pecar, debemos pensar: ¿cuánto le costó esto a Jesucristo? ¿Cuánto le costó mi pecado? Sí, es verdad, lo pagó. El pasado, el presente y el futuro. Pero ¿cuánto le costó esto a Jesucristo? Y ese amor a Jesucristo nos debe constreñir para encontrar la fuerza suficiente para decirle que no a ese pecado que estamos por cometer. No le digo que no vamos a pecar. A pesar de todos estos medios de gracia que Tito nos ha desplegado acá, siempre habrá fallas y pecados en nosotros, siempre. Es parte de nuestra naturaleza, es parte de nuestra concupiscencia, pero es mejor que sean pecados involuntarios y no pecados voluntarios. Y esos pecados involuntarios siempre tendrán solución delante del Señor. Primera de Juan nos dice que si nosotros decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Siempre lo tendremos. Esto no es una retórica. Esto no es una forma, no, porque yo sé que tengo pecado, pero por dentro digo, no lo tengo. Es mentira. La Biblia nos dice que aquel que dice que no tiene pecado, le hace a Él mentiroso. Pero también nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él siempre estará presto para perdonar nuestros pecados, siempre que medie el verdadero arrepentimiento. No ese arrepentimiento momentáneo, no ese arrepentimiento banal, no ese arrepentimiento donde decimos: Señor, perdóname, y en realidad no sentimos dolor por lo que hicimos. No, un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento en el que le decimos: Señor, hoy estoy consciente de lo que mi pecado te costó. Hoy estoy consciente de lo que sufriste en la cruz para pagar esto que yo hice. Y por eso me duele. Me duele porque te ofendí. Me duele porque me ofendí a mí mismo. Y me duele porque ofendí a quienes están a mi alrededor. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y siempre que medie el verdadero arrepentimiento, habrá perdón de lo alto para nosotros. De manera que estas son algunos de los medios que tiene la gracia para protegernos, para guardarnos, para formarnos y para santificarnos. Amén.
Hermanos, Señor me les bendiga. El Señor me les guarde. Dejo la oración a cargo del pastor. Excelente. Brinde el mejor de sus aplausos, por favor. Qué bueno. Excelente. Y qué pertinente reflexión. Saben que quizás uno de los temas más complejos de la teología bíblica es precisamente el que hoy se abordó, las doctrinas de la gracia. Decía Charles Swindoll que quizás es una de las doctrinas más mal interpretadas o con la que los expositores nos hacemos mal interpretar cada vez que las exponemos, porque o podemos caer en esta perspectiva antinomianista, donde consideramos de que no existen normas que seguir, basta solamente con el don gratuito de la salvación y no tenemos por qué cumplir ninguna norma. O por otra parte, tenemos los legalistas que hoy pretenden completar la obra que solo por gracia el Señor ha emprendido en nuestras vidas. Sin embargo, ya nos lo decía C.S. Lewis en el Club Socrático de la Universidad de Oxford, por ahí por el año de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Le preguntaron cuál era el elemento distintivo de la espiritualidad cristiana, qué hacía distinta a la espiritualidad cristiana del resto de las espiritualidades universales. Y en ese club socrático, que fue consagrado para dar una respuesta frente a la pertinencia de la respuesta de nuestra espiritualidad ante el bazar de respuestas religiosas e intelectuales, C.S. Lewis respondió: lo que singulariza el aspecto distintivo de la fe cristiana es precisamente la gracia, un favor que de manera inmerecida se le concede al hombre. Usted nunca merecerá el amor de Dios. Usted es lo que es por la gracia inmerecida de un Dios que por misericordia y por el puro afecto de su amor nos ha regalado de su gracia y de su misericordia, que debemos recordar siempre fue inmerecida. Damos gloria a nuestro Dios por esa infinita gracia que nos tiene en pie. Pues es lo que nos hace respirar, es ese favor inmerecido. En todas las religiones yo me tengo que ganar a Dios. En todas las religiones yo tengo que hacer algo para que Dios haga lo que yo quiero. En esta esperanza nosotros no hacemos nada, lo hemos recibido por gracia y ahora caminamos en obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella como evidencia de una obra regeneradora que también por gracia hemos recibido. Amén. Así que lo único que nos resta es alabar, glorificar y exaltar al artífice de esa maravillosa gracia sublime. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Amén.